todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto desciende de Él, ¿sabes? Y nos bendice. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? ¿Cuántos sienten que Él está aquí? Y sabes que cuando el Espíritu de Dios se mueve, se rompen las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas, en medio de la adoración, hay cadenas rotas. Amén. Porque donde el Espíritu de Dios se mueve hay libertad. Hay una unción especial cayendo en este lugar que está rompiendo yugos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Está rompiendo yugos que fueron colocados desde hace mucho tiempo, y que muchas veces has sentido que no has podido ser libre de ellos, pero ahora en el nombre de Jesús y por la unción que pudre yugo, esos yugos se deshacen en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? Hay cadenas que se están desmoronando. Hay cadenas, hay ataduras que se están desmoronando, se están deshaciendo por la unción del yugo. Esas cadenas que impedían el avance en tu vida, esas cadenas que te frenaban, que te bloqueaban, ahora se rompen en el nombre poderoso de Jesús y recibimos la libertad que solamente el Señor puede darnos. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: Señor, yo siento tu presencia. Yo siento tu presencia moviéndose en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y te alabamos, Señor, te exaltamos. Dáselo fuerte, dale fuerte. Alábale. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de lo mejor. Dile: Señor, la alabanza y la adoración es para ti. Aleluya. Saluda al que tienes a tu lado, bendice, dile: bienvenido a la casa del Señor. Dile: me gozo con tu presencia. Me agrada tener una persona como tú a mi lado. Dile: me agrada tener una persona como tú a mi lado. Aleluya. ¿Sabes que puedo ver el resplandor del rostro de Dios en tu rostro, en tu cara? Yo te bendigo, ¿sabes? Te bendigo con bendición de lo alto. Te bendigo con todo lo bueno y lo maravilloso que desciende del cielo para ti. Amén. Qué maravilloso que podamos estar dispuestos, que podamos disponer este tiempo para alabarle. También queremos saludar a las personas que se conectan a través del canal de YouTube. Gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás, ya sea en carretera, ya sea en tu casa, ya sea en tu oficina, en horas del trabajo o en cualquier parte. Gracias por permitirnos. Y esta misma unión que estamos viendo aquí, sé que también se mueve allá donde tú estás conectado a través de nuestro canal de YouTube. Si estás por primera vez, ¿sabes qué? Dale un like ahí al canal, suscríbete y comparte lo que nosotros estamos haciendo a través de este tiempo de bendición. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con la bondad de Dios? El Señor ha sido bueno. ¿Sabe que este tiempo el Señor nos ha mostrado que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo maravilloso viene de Él? Y continuamos con esta preciosa serie. Vamos a invitar a Karen, a la pastora Karen, que va a predicar acerca de este tema, nuestro cuarto día en esta serie de la bondad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hoy seguimos firmes en la bondad de Dios. Les cuento que es un honor para mí, es un privilegio que el Señor nuevamente me dé la oportunidad de estar aquí. Es un honor que ustedes estén aquí. Es un honor que las personas que hay invitado estén aquí. Y hoy me levanté temprano y le pedí al Señor que
no quería llorar. ¿Cierto? Yo siempre lloro. Por si las moscas pedí prestado estos pañitos. Por si las moscas. Pero es inevitable porque aquí hay presencia en esta iglesia. Y por lo menos a mí me conmueve, me enternece cuando el Señor actúa de esa manera. Así que, como les decía, seguimos hoy en esa serie a la que Dios nos ha llevado. Y yo le coloqué un subtítulo. El subtítulo es Una puerta que se abre para siempre. ¿Cuántos quieren que se abran puertas? Todos quieren que se abran puertas, todos queremos que se abran puertas. El Señor siempre nos va a bendecir. El Señor siempre va a estar dispuesto a darnos de esas añadiduras que Él tiene preparadas para nosotros. Y siempre nosotros nos enfocamos, cuando decimos que se abran puertas, nos enfocamos en que se abran puertas para un empleo, en que se abran puertas para un emprendimiento, en que se abran puertas para la solución de algún problema familiar. Sí, en eso es lo que nos enfocamos muchas veces en la parte material, pues a mí me pasa, ¿sí? En Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Es inevitable cuando nosotros escuchamos esta palabra no decir amén, aleluya, lo recibo. Es inevitable. Pero muchas veces cuando leemos estas palabras y leemos que se romperán las puertas de bronce, nos enfocamos en eso que yo les dije, se romperán las puertas de bronce para que se solucionen muchos problemas. Pero muchas veces dejamos a un lado en que se abra esa puerta de mi corazón, que se siga abriendo esa puerta de mi corazón para seguir recibiendo tantas cosas que necesito de Dios, porque hasta la venida de Cristo seguiremos necesitando de esa bondad de Dios, pero para experimentarla necesito vivirla, necesito que esté en mi vida. Voy a comenzar mostrándoles un videíto. Bueno, a mí me dio risa. Ustedes están como serios hoy. A mí me dio risa cuando yo vi ese video. Y bueno, yo no sé si es un montaje, no sé si es una actuación. Igual no voy a juzgar ni a señalar la actitud que tuvo la señora, pero muchas veces andamos así. Cuando hablan de la venida de Cristo, ¿en qué se enfoca la gente? Solo quiero que me vengas a llevar, decía la alabanza, ¿ya? Y cuando se habla de eso, la gente muchas veces lo ve como sinónimo de muerte. Pero la venida de Cristo es sinónimo ¿de qué? De vida eterna. Así que a eso es que Jesús quiere que entendamos hoy. Que abramos esa puerta y que estemos conscientes de que un día va a venir Cristo. Pero no es para muerte, es para vida. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Él tiene que... Claro, yo pensaba que todos iban a decirlo. Porque para mí... Así es una de las palabras que hemos visto en estos días. Todos no la sabemos, no sean tímidos, hablen, declárenlo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que para los que creen en Cristo, sigamos viviendo en Cristo, porque lo que viene es ganancia, porque más allá de la muerte hay vida eterna. Y un día estaremos nosotros en ese encuentro con nuestro Padre. La palabra lo registra en 1 de Tesalonicenses 16 y 17. Porque el Señor mismo vino con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que lo que viene es vida plena.
nos habla de que resucitarán los muertos primero y luego los que vivamos en ese momento. No sabemos si vamos a estar vivos en ese momento, pero si vienen estos momentos, resucitarán los muertos primero y luego nosotros que estamos aquí vivos. Iremos con Él. ¿Y qué va a haber después de allí? De esto nos habla toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra la venida del Señor de todas las maneras. Los profetas lo han dicho, muchos lo hablaron, otros lo continuamos hablando, otros lo hablarán, porque declaramos que aquellos no conocen, conocerán de Cristo y que también irán juntamente con Él y con nosotros y con esos muertos que resucitarán. Amén. Así que hoy les vengo a hablar de un personaje que para mí es muy importante. Yo siempre pienso que los testimonios, por eso estamos invitando a que la gente dé testimonios en esta iglesia, los testimonios de nuestra vida en sí, habla de Cristo. Cuando contamos de nuestras luchas, de las circunstancias que en algún momento vivimos y de los que nos sacó Dios, de dónde nos sacó Dios, eso testifica de Cristo, porque somos lo que somos hoy por lo que Cristo hizo en nosotros, desde el vientre de nuestra madre que ha tenido el cuidado con nosotros. Así que Pablo fue un hombre que tuvo una gran experiencia con el Señor, desconocía al Señor, no sabía de Él, al contrario perseguía a aquellos que creían en Cristo. En Filipenses 3 dice, así comenzó él contando su vida. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso en que no vale la pena lo que antes consideré. Pablo en este versículo nos muestra lo que era su vida antes, lo que es su vida en el momento en que recibió a Cristo. Nos cuenta de dónde viene, de su principio, de su infancia, porque nos dice de dónde nació. Nos cuenta lo que estaba haciendo en esos momentos y lo que hacía antes, que era perseguir a los que declaraban que Jesús era el Señor. En Hechos 9, 1 al 8 nos cuenta cómo recibió él al Señor. Está hablando de su vida, está testificando de lo que Jesús hizo en su vida. Así que no es nada complicado hablar de Cristo, sino con nuestra vida, como lo hizo Pablo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Una de las cosas que me llama la atención cuando leo este testimonio, porque esto lo podemos leer en varios versículos de la Biblia, no solamente en uno, sino en varios libros que escribió Pablo, y es que él una y otra vez cuenta este testimonio. No le importó que fuera una locura, porque realmente es una locura, parece una locura. Si alguien se para aquí y nos cuenta que tuvo un encuentro con Jesús, que una luz vino, que una voz estruendosa vino y que él quedó ciego por 3 días. Si nos cuentan a nosotros nos parecería algo fantástico, pero fue algo de la vida real, fue algo que comenzó Pablo a contar.
Y miren lo que dice en Hechos 9, 20 al 22. Enseguida predicaba. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. La palabra lo registra, enseguida predicaba. Pablo no se avergonzó por lo que había sido antes, sino que enseguida comenzó a predicar. La palabra no habla de que tuvo que pasar una semana o un mes, o que él necesitó demasiada preparación para contar lo que Cristo había hecho en él. Solamente con la experiencia que tuvo en ese momento, Pablo pudo testificar. Pablo pudo hablar de Cristo solamente con su experiencia. Pero lo más hermoso de esto es que a pesar de que lo que hizo Pablo era vergonzoso, porque Saulo fue partícipe de muerte de cristianos. Pablo perseguía fuertemente, apasionadamente, lo registra la palabra, que perseguía a los cristianos. Él fue partícipe de la muerte de Esteban. Él estuvo allí cuando mataron a este hombre. ¿Solamente por qué? Porque predicaba la palabra. Y no se avergonzó que incluso discípulos, personas que ya creían en Cristo, lo señalaran y tuvieran incluso miedo de él, porque pensaban que él había ido a esa tierra a matarlos. Efectivamente, él se dirigía a donde se dirigía, a matar, a perseguir a esos cristianos para que fueran presos, torturados y para que le quitaran su vida. Pero esta vez Pablo, sin vergüenza, comenzó a hablar de Cristo. Así que, como sé, por medio de la vida de Pablo, el Señor me ha revelado que testificar trae libertad, hablar de nuestra vida trae libertad. Yo vengo a hablar de la mía, vengo a testificar de lo que Cristo hizo en mi vida. Para los que me conocen, saben que yo tengo alma de periodista. Si yo hoy conozco a alguien, yo no me puedo quedar con el nombre solamente. Yo comienzo a indagar mucho más. No por chismosa. Yo pienso que los buenos periodistas son aquellos que se interesan, se ponen en el lugar de la persona que está viviendo alguna circunstancia. Ellos son empáticos. Pues eso me pasa a mí. Cuando yo leo noticias de asesinos, de abusadores, de torturadores, yo siempre me pregunto, ¿qué pasó en la niñez de esa persona para que hoy esté haciendo eso? Siempre comienzo incluso a buscar aún más en la noticia, en qué andaba esa persona, por qué cayó en eso. Muchas veces consigo algunas respuestas, otras veces no. Así que eso de testificar trae libertad. Y a pesar de que me gusta indagar, preguntar, ponerme en el zapato de los otros, se me dificulta expresarme. Se me dificulta hablar, testificar de mi vida. Así que hoy decidí comenzar por cosas pequeñas. Y yo sé que el Señor va a traer libertad a mi vida con esas cosas pequeñas que voy a contar. Voy a comenzar hablando de mi infancia. Ya tengo un nudo aquí. Y yo traje 3 cositas que identifican toda mi vida. Este fue un diario que yo lo hice, es un cuadernito, mira, está roto. Yo lo hice, lo forré, yo era súper creativa. Soy creativa. Y esto lo escribí el 6 de septiembre del 96. Imagínense ustedes. Y miren lo que escribí cuando tenía 11 años. Hola, soy Karen. Ay, Dios mío. Se lo pedí a Dios, pero ajá. Mis hermanos son Mayra. En ese tiempo solamente tenía una hermana. Al año nació mi hermano
Entonces yo lo coloqué aquí, Mayra y Cristian. Mis padres son Alex y Lilia. Cuando esté grande, presten atención a esto. Me da mucha risa. Quiero ser modelo, cantante y actriz. Yo siento que cumplí los tres sueños. No me quejo. Mis mascotas preferidas son los perros y los delfines. No entiendo por qué me gustaban los delfines. No sé, los iba a tener en la alberca en la casa, no sé. Mis cantantes favoritos son Ricky Martin, Shakira y José Luis Perales. Mi esposo siempre se pregunta, ¿por qué te gustaba José Luis Perales? José Luis Perales es como de viejito, pero a mí me gustaba. Todavía me sé sus canciones, todavía algunos días las canto. Eso, ¿quién es él? Exactamente, ese me gustaba muchísimo. Mis juguetes preferidos son los peluches. Mi hobby es patinar y escuchar música. Imagínense, todo el tiempo que tiene este librito. Y les voy a mostrar unos de los dibujitos, yo no sé si los alcanzan a ver, que hacía en ese tiempo. Amor, te quiero. A mí me enterneció esto, la verdad. Me trajo cosas lindas. Esto es mi primera Biblia. Esta Biblia me la regalaron en enero del 97. Dice, para Karen Alexandra Caro Daza, de Alexander y Lilia. Y yo coloqué yo misma mis padres. Y esta Biblia fue la primera Biblia que me leí. Aquí me encanta abrir esta Biblia. Porque, miren, esta Biblia yo nunca la leí si acaso en el colegio. En mi casa había muchas Biblias. Yo a veces no me explico cómo hay personas que dicen que no tienen Biblia. En mi casa había más de 20 Biblias. No las leíamos, pero ahí estaban. Esta era una de esas. Pero esta Biblia me la regalaron mis pastores hace mucho tiempo. Y fue la primera Biblia que me leí. Me encanta abrir esta Biblia porque encuentro que está súper rayada. Y está viejita, desgastada por el tiempo. Y por el manoseo. Así que en estos tres elementos pude ver algo. Este cuadernito, este diario, muestra a una niña soñando con ser modelo, con ser actriz. Esta Biblia, que fue en una etapa de mi adolescencia, muestra a una joven buscando respuestas. Porque uno en esa etapa busca respuestas, pero buscando respuestas sin hallarlas. Y esta Biblia muestra a una mujer encontrando respuestas. Eso me encanta del Señor, porque me mostró en esos tres elementos lo que había Él hecho en mi vida. Y eso me enternece de lo que Dios hace conmigo. Así que, contándoles de mi vida, ¿será que lo digo? Tengo 36 años. Voy para 37 el 30 de octubre, cumpleaños este mes. Ya lo saben. Así que sé que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, sé que no estaba pasando por un buen momento. Pues les cuento que tengo un hermano con el que me llevo 2 meses. Tiene la misma edad mía. Y somos 6 hermanos. Mi otra hermana tiene la misma edad de mi otra hermana. Tengo 3 por parte de papá y 2 de mamá y papá. Así que mi hermana, por parte de mamá y papá, tiene la misma edad de mi otra hermana. Se llevan 15 días. Y los terceros sí se llevan un tiempo prudente, llamémoslo así. Y esto no se los cuento para hablar más de mi papá, no, porque considero que mi papá es un buen hombre, es un papá honesto, transparente. Ahora pusieron la música para que yo llore más. Pero no, síguela, está perfecto. Así que por eso sé que mi mamá no estaba pasando por un buen momento en ese tiempo. Y recuerdo que en ese entonces, bueno, mentira, no recuerdo, lo sé por las fotos que veo. Cuando tenía 1 año, mis papás les tocó trasladarse hacia un pueblo.
Ese pueblo era un pueblo, solamente tenía una vía pavimentada. Nosotros vivíamos en esa avenida. De hecho, todos los años que vamos a Sincelejo, le muestro a mi esposo dónde quedaba mi casa. Ahí vivíamos nosotros. Y mi papá trabajaba allí. Mis papás muchas veces salían a viajar y se venían acá a Valledupar, mi papá y mi mamá, y nos dejaban con dos mujeres. Una de ellas eran cristianas, y una de ellas, recuerdo su nombre, ella no sabe cómo impactó mi vida y cómo la recuerdo hoy, se llama Claudia. Yo espero que se llame, tengo mucho tiempo que no sé de ella, pero se llama Claudia. Y Claudia, cuando ellos viajaban, se arrodillaba conmigo. Les cuento que yo me arrodillaba con ella más bien. Hacía las oraciones más largas del mundo, se podrán imaginar. Yo creo que yo tengo recuerdos muy lúcidos de mi infancia. En ese pueblo nosotros vivimos unos 3, 4 años, así que yo deduzco que yo tenía unos 4 o 5 años y yo me arrodillaba con ella a orar. Y hacía unas oraciones de esas de adultos, de las que hacen los adultos, largas, pero yo no me atrevía a pararme. Y ahora entiendo que fue una de las veces que el Señor tocó la puerta de mi corazón. Así que entendí que el Señor toca nuestra puerta en todas las etapas de nuestra vida. Desde niña Él está tocando la puerta de mi corazón. Y yo cuando conocí al Señor, yo le pregunté, ¿por qué esperaste que cometiera tantas equivocaciones para buscarme? Pero ahora que estaba escribiendo esta prédica, el Señor me respondió y me trajo todos esos recuerdos para que yo entendiera desde cuándo Él estaba tocando la puerta de mi vida. La estaba escuchando, la estaba tocando desde siempre. Desde que nací tuvo cuidado de eso. Y esa es una de las tantas veces que recuerdo que el Señor tocó la puerta de mi corazón. Otras de las experiencias que viví, un poco duras en ese pueblo, realmente lo recuerdo porque sé que lo sufrí. Resulta que en ese pueblo había solamente la empresa en la que trabajaba mi papá. Yo creo que la economía de ese pueblo se sostenía por esa empresa y creo que trabajaban casi todos los hombres de ese pueblo allí en esa planta. Pero precisamente a mi papá, de los muchos hombres que trabajaban en esa empresa, comenzó a recibir amenazas de muerte. Comenzaron a extorsionarlo. Y sé que mi mamá siempre tuvo el deseo en su corazón de salir de allí, por nosotras, por mi hermana y por mí, porque quizá quería que estudiáramos en una ciudad y no estuviéramos en el pueblo donde quizá no veía tantas oportunidades. Así que mi papá comenzó a recibir esas amenazas. Era muy difícil que a un trabajador lo trasladaran de ese pueblo a la planta de Valledupar. Era muy difícil. Sin embargo, hoy entiendo que el Señor usó eso para sacarnos de ese lugar y para traernos aquí. Les voy a contar un poco para que ustedes vean lo serio del problema por el que pasamos. Esta parte no la recuerdo, pero mi mamá me cuenta que cuando salimos de ese lugar, el gerente de esa empresa le puso sus escoltas a mi papá para que lo acompañaran acá a Valledupar. Y cuando llegamos acá a Valledupar, la empresa apoyó mucho a mi papá, le apoyó para que compraran una casa, compraron la casa, pero no pudimos vivirla inmediatamente, porque el problema no se había terminado allí. Dios usó eso para sacarnos de allá, pero el problema seguía aquí en Valledupar.
a mi papá lo seguían amenazando. Así que no dormíamos en la casa, sino que pasábamos en casa de amigos, en casa de familiares. Y a veces recuerdo que mi mamá se iba con mi hermana para un lado, mi papá y yo nos quedábamos en otra casa. Y en esas cosas recuerdo otras de las veces que Dios tocó la puerta de mi corazón. Creo que aquí voy a llorar. Estábamos en la casa ese día, no sé si ya nos habíamos mudado, pero recuerdo que mi papá ese día estaba muy ansioso, estaba desesperado, estaba preocupado por la situación. Recuerdo que había una cama en la habitación principal, pero esa cama no tenía colchón, por lo que deduzco que no habíamos terminado de desempacar o no sé por qué, pero el colchón estaba a un lado. Y mi papá en su desespero me dijo, vamos a orar. Y nos arrodillamos, tenía 6 años. Y nos arrodillamos en ese momento. Y yo comencé a decir el Padre Nuestro. Y cuando comencé a decirlo, mi papá me detuvo. Y me dijo, no. Cuando uno se sienta, no sé si dijo rezar o orar, se arrodilla a orar, es como hablar con otra persona. Les digo, no recuerdo exactamente las palabras, pero eso fue lo que entendí, lo que llegó a mi corazón. Uno no se arrodilla a repetir algo, se arrodilla a contarle cosas al Señor. Vamos a contarle de la situación que tenemos. ¿Y sabes qué? Ese día sentí nuevamente ese tum-tum de la puerta del Señor. Ese día aprendí a comunicarme con el Señor. No nací en un hogar cristiano, mis papás no eran cristianos, pero el Señor estaba tocando la puerta de mi corazón a través de mi padre. Ese padre que se equivocó, pero el Señor todo lo usa para bien. Lo usa para bien. Porque volviendo a mi papá, le cuento que ha contado con la fortuna de tener 6 buenos hijos. O si no, mírenme a mí, ¿no? Totalmente. Así que él no sabe, ni siquiera sé si se acuerda de eso, pero fueron unos de los momentos en los que sentí que el Señor tocó la puerta de mi corazón. Por lo menos Dios me trajo en estos días, porque esto lo vengo preparando hace un tiempito, lo trajo a mi mente. Y hay otra etapa muy difícil también de mi niñez. Vamos a retroceder un poquito. Resulta que mi papá, estábamos en el pueblo de donde es él, donde vivían mis abuelos, y en ese pueblo, mis abuelos viven en una calle, vivían, porque pues ya no viven, y en esa calle vive toda mi familia. Esa calle es de mi familia. Y resulta que mi papá se vio envuelto en un conflicto, creo que fue en ese pueblo, porque unos borrachos golpearon a su hermano menor. Ellos son, creo que 6, 7 hermanos, así que ellos salieron de donde estaban a enfrentarse con estas personas que habían golpeado a su hermano menor. Y en ese pleito mi papá recibe un golpe en la cabeza, bien fuerte. Así que mi papá tuvo que ser trasladado a Valledupar, mi mamá se tuvo que venir con él, y nosotras, a mi hermano y a mí, nos dejaron donde mis abuelos, en ese pueblo. Y resulta que fue algo tan duro para mí, porque lo recuerdo que fue duro, muy duro, porque nunca nos habíamos desprendido de nuestros padres, sobre todo de mi mamá, que era la que siempre estaba con nosotros. Y resulta que mi papá se pone muy grave de muerte, y lo tienen que trasladar hacia Barranquilla.
Yo estaba en el pueblo y en la casa de mi abuela y yo siento el alboroto, obviamente no nos decían nada a mi hermana y a mí, y escucho la sirena de una ambulancia y la gente corría y la gente se dirigía hacia allá, que era como donde finalizaba la calle donde vivía mi familia. Todos se dirigían hacia allá y yo ese día estaba con los pies descalzos y yo corrí hacia donde se dirige la gente y me paré en esa esquina. Y yo sentí que mi papá estaba ahí. Porque en ese momento yo veía a mi abuela corriendo de un lado para otro, orando, preocupada porque estaba grave de muerte. Mi papá posiblemente iba a morir. Y resulta que, mi abuela viajó, así que quedamos aún más solas, a cargo de primas y de tíos. Quedamos en ese lugar. Y siempre soñaba con que mis papás iban en la madrugada. Así que fue una etapa muy dura. Cuando mi abuela regresó, Dios hizo un milagro en la vida de mi papá. Salió de eso. Mi papá sufría de unas migrañas fuertísimas. Y a raíz de eso que le pasó, se curó de las migrañas. Él estuvo mucho tiempo dormido. Y él dice que, eso es lo que yo recuerdo que me contaba, que él sintió que una enfermera puso un líquido en el suerito y cuando él se despertó, él preguntó dónde estaba la enfermera. Yo siento que fue la mano de Dios que estuvo ahí. Y resulta que mi abuela regresó y todos los días mi abuela se sentaba en la cama, yo dormía con mi abuela, a orar. Y repetía una y otra vez oraciones. Rezaba el Padre Nuestro, y también hablaba, y siempre recuerdo que se quedaba dormida ahí sentada. Pero a pesar de eso, ella no sabe lo que marcó mi vida por medio de esas oraciones. A pesar de que se quedaba dormida ahí, ministró mi vida. Y ese fue otro de los momentos en que sentí que el Señor tocó la puerta de mi vida. Y la sigue tocando. Todo el tiempo el Señor está tocando nuestra vida. Así que no en vano vivimos circunstancias, unas difíciles, otras no, que no son difíciles, otras muy agradables. Pero no en vano llevamos esta vida que llevamos. No en vano hemos pasado por situaciones difíciles. Ha sido en esos momentos en donde en medio de la calma Dios ha tocado la puerta de mi corazón. Sé que no solamente lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con todos. Lo ha hecho incluso con aquellos que vemos hoy en la cárcel, acusados de homicidios, acusados de robo, acusados por violación. También ha tocado la puerta de ellos, ha tocado la puerta de todos. Porque el Señor tiene cuidado desde el vientre de nuestra madre. Y sé que esta palabra no solamente es para unos, es para todos. Y solamente la podemos entender cuando el Señor llega a nuestra vida. Porque esta palabra antes yo no la entendía, pero ahora la leo y me deleito en ella, así como lo dice su palabra. Así que el Señor, ¿por qué ha tocado las puertas de nuestro corazón? Por su bondad, porque Él es bueno. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Así que recuerdo también la vez que acepté al Señor. Yo me consideraba cristiana, creo no lo era, la verdad.
Y un día fui a un encuentro. Y ese día, no solamente el Señor tocó la puerta de mi corazón, sino que se abrió la puerta de mi corazón, le entregué las llaves y el Señor entró. Y comenzó a acomodar cada cosa. Encontró todo mi corazón desordenado. Y comenzó a acomodarlo. Y quitó la tristeza, la amargura, quitó la soledad. Quitó todo lo que había en mi corazón que no era de Él. ¿Y saben lo que hizo? Se sentó a la mesa conmigo. Arregló todo lo que había en mi corazón. Decoró mi corazón. Encendió velas. Me abrió la silla y se sentó conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Con todos nosotros. Quieren que abramos esa puerta de nuestro corazón y lo dejemos entrar. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren cenar con Jesús? ¿Qué debemos hacer? Entregarle las llaves de nuestro corazón para que Él entre. ¿Y qué pasa cuando Él entra? Comenzamos a experimentar plenitud a pesar de que estemos viviendo cualquier circunstancia. Comenzamos a experimentar alegría aunque estemos pasando por momentos de tristeza. Comenzamos a experimentar a sentir nuestro corazón lleno. Porque las cosas que anteriormente yo llenaba con personas, porque queremos llenar muchas veces ese vacío de nuestro corazón con personas, con momentos, con dinero, con cosas materiales. Nunca, jamás nuestro corazón va a ser lleno con nada de eso. El único que puede llenar nuestro corazón de plenitud se llama Cristo. Es el único. Así que hoy te invito a que les abras la puerta a Él. Ahora, ¿qué pasa después que yo le abro la puerta a Cristo? ¿Qué pasa? Hay una historia de la Biblia en la que Jesús sana un ciego. Y los discípulos comienzan a preguntarle: Señor, ¿él por qué es ciego? ¿Fue que sus papás pecaron o fue que él pecó? ¿Él por qué es ciego? ¿Por qué pude vivir tantas circunstancias y por qué hasta ahora el Señor me llena de plenitud? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Señor? Pero ¿sabes qué? Lo que Jesús le responde: ese hombre pasó su vida ciego para que en ese momento Jesús se glorificara en su vida. Jesús hizo un milagro y no solamente se glorificó porque ese hombre no solamente pudo recibir sanación de sus ojos, pudo recibir sanación de su corazón. Ese ciego experimentó algo más que una sanidad de los ojos, experimentó y abrió la puerta de su corazón para Jesús. Y no solamente él, sino que muchos, así como nuestra vida ha sido transformada, muchos van a ser transformados a partir de nuestro testimonio. Por eso estamos invitando, la pastora está invitando a que muchos testifiquen en este lugar de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No es casualidad, esta palabra no es casualidad. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Abro mi puerta de mi corazón. ¿Será que se van a acabar todo lo que yo traía?
todo eso que estaba desacomodado y que Dios acomodó, ¿será que algún día va a caer o será que va a volver a lo que era antes? No, la palabra nos dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué no lo dice? Porque en 1 de Pedro 5:8-9 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Estad firmes para que cuando venga el enemigo a atacarme, no me haga tambalear. ¿Cómo estoy firme? Leyendo su palabra y orando, buscándolo en la intimidad. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren lo que nos dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seguiremos teniendo aflicción, pero no será como las manejábamos antes. Ahora el Señor está en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo vamos a llevar mejor. Porque con Dios en nuestra vida, las cosas cambian. Alguien esta semana me comentaba, no sé por qué demoré tanto tiempo sin conocer a Dios. Está recién de comenzar a experimentar esas cosas que a pesar de las circunstancias, a pesar de que no se ha terminado su problema, ella está experimentando felicidad y plenitud. Y en medio de todo eso, está experimentando la bondad y el amor de Dios. Y experimentar la bondad y el amor de Dios en nuestro corazón es algo maravilloso. Es algo que vale la pena. Así que yo los invito a todos. Si ya abrieron la puerta de su corazón para Cristo, no se descuiden, estén alertas y sigan abriendo su puerta para que el Señor siga acomodando las cosas que están un poco chuecas, porque hasta su venida seguiremos en este mundo, hasta su venida. A las personas que no han recibido a Cristo, yo les invito a que puedan entregar su vida realmente al Señor. ¿Cómo se recibe a Cristo? Realmente es algo sobrenatural. Es algo que el Señor habla a nuestro corazón, lo toca y que ya no queremos volver atrás. Así que yo te invito a que sea que lo hayas recibido o sea que no lo hayas recibido, te levantes y vamos a hacer una oración con fe. Amado Dios, gracias Padre por habernos traído hasta aquí, Señor, a este lugar. Gracias por la revelación que tú has traído, mi Dios. Gracias, Señor, por el amor y por la bondad que tú tienes, Señor, para con nosotros, Padre. Gracias porque aunque no lo merezcamos, mi Dios, tú, Señor, has tenido misericordia, Señor, y nos amas, Padre. Señor, hoy yo te invito, mi Dios, te entrego las llaves de mi corazón, mi Dios, para que tú entres a Él, Señor, para que tú seas el que reine, el que gobierne en mi vida, mi Dios, para que seas tú, Señor. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó
esclavo, por ti libre soy. Fiel eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Dile, Señor, gracias por abrir la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Gracias porque pudimos, Señor, experimentar de tu presencia en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra morada. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias.